Un estándar más nuevo que HL7, que ha venido creciendo en los últimos aproximadamente 15 años, es el estándar OpenEHR o OpenEHR, simplemente, que es un estándar abierto, o sea, no pertenece a un determinado grupo como HL7, que es una eh, comunidad semicerrada, integrada fundamentalmente por empresas, instituciones. OpenEHR es abierto y a la comunidad de OpenEHR, que también es abierta, se pueden integrar personas individuales cuyo interés particular por hacer aportes, aprender del estándar, es condición suficiente, digamos. De hecho, uno del sitio de OpenEHR, que es openhr.org, puede extraer eh, toda la información necesaria y documentación respecto del estándar. No como en el caso de HL7, que hay cierta documentación eh, a la cual se accede de manera paga. OpenEHR también es independiente de plataformas y lenguajes. eh, la infraestructura se mantiene en base a una fundación. Y el objetivo es, como HL7, la computabilidad y básicamente la interoperabilidad de sistemas electrónicos de salud. El estándar OpenEHR está en cierta medida basado en un estándar ISO, que es un estándar básicamente realizado en base a otro estándar de la Unión Europea, que es el CEN 13606. Acá abajo hay un link con una lista de quienes usan actualmente OpenEHR en las instituciones de salud. Básicamente está integrado por comunidades de salud, algo así como intendencias de ciudades de Noruega, Rusia, Suecia, Finlandia, digamos, un poco restringido a algunos países nórdicos, algo de Rusia, Australia, y en realidad la base del estándar fue desarrollado por un grupo de Australia e Inglaterra. También Brasil tiene desarrollados bastantes esfuerzos en cuanto a hacer su historia clínica electrónica en algunos municipios basados en OpenEHR. OpenEHR, parecido a HL7 versión 3, tiene un modelo de referencia de información. Eso significa que, a diferencia de HL7.2, no estamos comunicando dos sistemas con modelos de datos diferentes, sino que hay un modelo de referencia, un modelo de datos base que es común a los sistemas que van a interoperar. Insisto con la idea de que modelo de referencia no significa que las bases de datos tengan los mismos datos. Estamos hablando de que sus esquemas son los mismos. Los modelos de datos entre sí entonces se conocen y no hace falta codificar y decodificar. Nuevamente, aunque tengamos sistemas con objetivos diferentes, como uno dedicado a consultorio externo, laboratorio, otro a la forma de administrar la salud que puede tener la autoridad sanitaria, investigación clínica, o sea, puntos de vista muy diferenciados,
Si tienen el modelo de referencia común, el mismo, pueden intercambiar información para poder desarrollar sus propios roles. Los modelos de referencia describen de manera común lo mismo que vimos con el modelo de referencia de HL7 versión 3. Tienen el concepto de roles que desarrolla las personas en forma de paciente, de médico, de financiador, de enfermero, etc. Entidades que son las personas o instituciones que van a desarrollar los roles. Actos, que son las actividades, eventos, etcétera, que van a ser desarrollados por esos roles, como observación clínicas, encuentros, prescripciones, etcétera. En el modelo OpenEHR, que ya vamos a ver en detalle, no solamente se pueden intercambiar datos individuales o secuencias de datos, sino relaciones entre sí de los datos más complejas, como grupos de datos asociados con otros grupos de datos. Por ejemplo, podríamos transferir de un sistema a otro un conjunto posible de diagnósticos relacionados con un conjunto de signos y síntomas relacionados con esos diagnósticos. ¿De qué se trata el modelo de referencia? Bueno, básicamente es lo mismo que vimos como modelo RIM, modelo de referencia en HL7 versión 3. El modelo es una estructura, un esquema general de base de datos que permite integrar distintos tipos de datos como roles, fechas, instituciones, observaciones, actos, etcétera, como habíamos visto en el estándar HL7 versión 3. Pero lo que no se hace en el modelo de referencia es un desarrollo completo de los diferentes tipos de datos concretos que existen en todo el ámbito de la salud. Pensemos en los cientos, si no miles de tipos de datos que se pueden generar, desde algo tan común como presión arterial, las decenas de tipos de análisis de laboratorio, planes de tratamiento, diversos tipos de planes de tratamiento que tienen que ver con dietas, ejercicios, medicación, los propios medicamentos, los actuales análisis relacionados con genética, etc. Plasmar todo ese tipo de datos que a veces son secuencias de números, están relacionados con eh, un tipo determinado de estructura, con unidades de medida, es prácticamente imposible plasmarlo en un modelo completo, porque además el crecimiento constante de los tipos de mediciones eh, haría que permanentemente haya que actualizar ese modelo. Por lo tanto, un modelo de referencia da una estructura de tipos de datos base, como el concepto de valor, de unidad de medida, de fecha, etc. Y cuando se trata de realizar implementaciones concretas de estos miles de tipos de datos eh, compuestos entre valores, unidades, secuencias, estructuras, etc., la implementación es más concreta y no depende del modelo de referencia. Por eso es que existe, por ejemplo, en HL7 la mensajería y existe CDA, que permite particularizar y agrupar datos según
diferentes necesidades. Eso que no está del todo bien desarrollado en HL7 versión 3, en OpenEHR existe un modelo diferente, o sea, diferenciado del modelo de referencia, basado en el modelo de referencia, pero que permite hacer el tratamiento de todos esos tipos de datos complejos que evolucionan permanentemente, del cual estábamos hablando. Acá nos detenemos un poco más en el problema de ser específico en un modelo de referencia. ¿Por qué no somos más específicos con el modelo de referencia? Porque las situaciones tienen su propia especificidad. Por ejemplo, pensemos en un plan de tratamiento de dietas. Planes de tratamiento de dietas hay muchísimos. La estructura de datos para conformar planes de tratamiento de dietas son muy variadas. Celíacos, diabetes, deportistas, no en todos lados se los encara de la misma manera y por lo tanto la variedad es muy difícil de tratar en un modelo de referencia. Comidas, los ingredientes, cómo incorporar eso en una estructura de datos que sirva de referencia universalizada es muy difícil. A eso podemos agregar planes de actividad física, kinesioterapia, la combinación de todos. En las propias observaciones clínicas, la presión arterial, algo tan simple como la presión arterial, tiene datos básicos como la presión sistólica, la presión diastólica, la unidad con que se la mide. En algunos casos se requiere en qué estado está el paciente cuando se hace la medición, si es en reposo, si es bajo actividad física. También la presión no es siempre puntualmente tomar la medida, sino es un monitoreo continuo en algunos casos, o sea, un holter de presión. A veces se hace un tilt test, que es hacer movimientos bruscos sobre el paciente en unas camas especiales para medir cómo es la respuesta de la presión arterial. En muchos casos interesa también qué instrumental se usó para medir la presión, particularmente cuando se está trabajando bajo determinados protocolos de investigación. Todo eso es muy difícil abarcarlo en un modelo de referencia. Entonces el estándar OpenEHR trabaja en lo que se denomina modelo de dos capas. Usa por un lado el modelo de referencia, similar, parecido a lo que vimos como modelo de referencia en HL7 versión 3, y por otro lado, y basado en el modelo de referencia, usa lo que denomina modelo de arquetipos o modelo de conocimiento, como se dice dentro del lenguaje del estándar. ¿A qué se dedica el modelo de referencia y a qué se dedica el modelo de arquetipos? Bueno, el modelo de referencia es lo que ya vimos anteriormente. Determinadas estructuras de datos que tienen fechas, textos, valores, listas de datos, árboles, o sea, una estructura de datos con datos que se interrelacionan entre sí, unidades, cantidades, descripciones, roles, como vimos, entidades, observaciones, que son signos, síntomas, diagnósticos, acciones o tratamientos, planes de tratamiento, seguimiento de planes de tratamiento, todo eso que vimos en un modelo de referencia y las relaciones entre sí. En cambio, el modelo de conocimientos o modelo de arquetipos representa ya conceptos clínicos y biomédicos, como por ejemplo presión, temperatura corporal, Apgar, que es una medida que se hace al bebé en su nacimiento, que en realidad es una medida compleja porque es un compuesto de varias medidas y que se toma mínimamente en dos oportunidades diferentes,
conformando el total una medida única, o sea que es en sí una medida que es una estructura a su vez de otras medidas. Análisis de laboratorios, medicación prescripta, etc. Teniendo en cuenta toda la complejidad que tienen esas medidas. Por ejemplo, como dijimos anteriormente, la presión puede incorporar si el paciente estaba en reposo, estaba en actividad, si es un holter, el tipo de instrumento que se utiliza. Eso también para las otras medidas. Acá tenemos una metáfora del modelo de dos capas que tiene OpenEHR. Por un lado, el modelo de referencia sobre el cual se sustenta el modelo de arquetipos o modelo de conocimiento, como dijimos que se dice en la jerga de OpenEHR. En el modelo de referencia está lo que ya vimos anteriormente: datos, fechas, unidades, cantidades, descripciones, pacientes, roles en general, el concepto de acto médico, pero no la especificidad de los diferentes conceptos clínicos, como dijimos que eran presión, plan de tratamiento, plan de dieta, estudio bioquímico, etc. Eso es una construcción que se hace sobre la base del modelo de referencia, y esa construcción está en el modelo de arquetipos. Fíjense que la idea es básicamente que sobre la base de esos mismos conceptos de base que están en el modelo de referencia, uno puede elaborar los diferentes conceptos clínicos. Por ejemplo, esto que figura como una máquina de fotos, o este pajarito, o el helicóptero, están hechos sobre la base de los mismos componentes, o sea, la presión, un estudio bioquímico, un estudio genético, un plan de tratamiento, etc., son conceptos que están elaborados sobre la base del mismo conjunto de datos de base. ¿Qué hay entonces en el modelo de referencia? Bueno, identificadores como pueden ser el identificador de las personas, de las instituciones o de determinados registros. Versionadores tiene que ver con la versión particularmente de un registro, por ejemplo, de un asiento clínico que después puede estar modificado y por lo tanto el mismo registro va a tener diferentes versiones. Estructuras de datos como listas, árboles, conjuntos de datos compuestos. Y después tipos básicos como fechas, textos, valores, etc. Esto hay que agregar, por supuesto, lo que vimos de roles, de entidades como personas, instituciones, de actos, el concepto de acto clínico, etc. El modelo de referencia, esto por lo menos a fines de tener una idea cómo está estructurado, es un diagrama de clases que básicamente lo podemos asimilar de manera parecida a un diagrama entidad-relación, salvo por el hecho de que las relaciones entre las entidades no son iguales, y aparece acá el concepto de herencia que vimos en algún momento en orientación a objetos. Acá particularmente tenemos los conceptos de rol que ya vimos, que en definitiva es lo que va a permitirnos tener pacientes, médicos, enfermeros, contadores, etc. El concepto de actor, que es el que
a través de la persona, la organización, etcétera, van a cumplir los diferentes roles. Acá hay una parte con contacto y con dirección, que es lo que nos va a permitir tener las direcciones, los teléfonos, etcétera. Y acá están las relaciones que para nosotros van a ser las relaciones entre las partes o las relaciones entre los roles, como mencionamos nosotros anteriormente. Esto particularmente es la parte del modelo de referencia refiriéndose a los aspectos demográficos. Después, el mismo modelo de referencia tiene una parte destinada no a la parte demográfica, sino a los asientos clínicos, a lo que va a permitir dar de base a lo que va a ser parte de las observaciones clínicas como signos, síntomas, medidas como presión, temperatura, etcétera. Pero insisto, no es aquí donde vamos a encontrar el dato de presión, temperatura, sino los elementos que nos van a permitir conformar esos datos. Eso va a estar en estas partes que dicen observación, que va a ser la base para las observaciones clínicas como signos, síntomas, etcétera. Evaluaciones, que va a ser la base para los tratamientos, los diagnósticos, perdón, las instrucciones, que es la base de los tratamientos, y las acciones, que tiene que ver con el seguimiento de los tratamientos, o sea, qué es lo que efectivamente se va a realizar al paciente. Entonces, acá lo que está es el conjunto de datos básicos que van a permitir que el modelo de arquetipos pueda desarrollar los datos concretos referentes a diagnósticos, tratamientos, evaluaciones, etc. Acá tenemos un elemento del modelo de arquetipos y cómo ese elemento del modelo de arquetipos, a través de estas flechas que tenemos acá, está basado en el modelo de referencia. Acá es, como vemos, palpable esa relación que vimos en la metáfora del rastro del Lego, donde acá abajo están los ladrillitos en el Lego, eh, estas partes que daban base, observación, evaluación, etcétera, y cómo el modelo de arquetipos, en base a esto, construye un dato complejo, compuesto, como es la presión. Fíjense que la presión es simplemente una observación, o sea, va a tomar todos los datos de este elemento, de esta clase que es observación, y a partir de eso va a conformar diferentes valores que conforman esta medida compleja de la presión. Por ejemplo, los elementos más básicos, que son el valor sistólico, el valor diastólico, comentarios, un espacio para comentarios que puede hacer el médico acerca de la presión, la localización corporal donde la medida fue tomada, el dispositivo o el instrumento con el que se fue haciendo la medida, el estado, la posición del paciente, el estado del paciente, si estaba bajo esfuerzo, si estaba en reposo, si es un tilt test, todos esos datos, esos valores, se toman del modelo de referencia y se juntan para conformar el dato compuesto de presión arterial. A la izquierda tenemos una lista de unos cuantos de los muchísimos
datos de el modelo de arquetipos, todos basados, por supuesto, en el modelo de referencia. Acá está seleccionado la presión arterial, que es lo que se muestra a la derecha. Los detalles de cada uno se obtienen cliqueando en cualquiera de estos elementos. Hay una parte destinada a lo que es observaciones clínicas, pero también hay otras destinadas a tratamientos, acciones, etcétera, e inclusive una parte destinada a los datos demográficos complejos. El modelo de arquetipos, entonces, y la forma de conformación de los diferentes arquetipos, como de temperatura, de presión, u otros más complejos, como planes de dietas, de tratamientos, etc., permiten describir muchos detalles de cada uno de los tipos de medidas, de los tipos de observaciones. Pero pensemos desde un punto de vista más práctico. Cuando pensamos en ese tipo de medidas como el de la presión, por ejemplo, donde hablamos no solamente de la sistólica y la diastólica, sino del instrumental de medida, si el paciente está en reposo o no, todo ese tipo de detalles permiten pensar en diferentes puntos de vista, o sea, el médico clínico que toma una medida de presión, la investigación que puede requerir datos como por ejemplo el instrumental y por lo tanto la precisión con la cual la medida fue hecha, algún tratamiento a lo largo de algún proceso que indica que se necesita saber si eso fue con Holter, en reposo, en actividad, etc. O sea que la motivación para que haya tantos datos alrededor de una medida tan simple como la presión está dada en el hecho de que hay muchísimos enfoques diferentes a los cuales el estándar quiere responder. Pero desde el punto de vista práctico, un médico clínico particularmente que está en un consultorio, tratar de llenar todos esos datos, por ejemplo, en la pantalla de una computadora, obviamente sería imposible, totalmente impráctico desde el punto de vista del tiempo. Le llevaría más tiempo cargar los datos que atender al paciente, que es lo que tiene que hacer. Entonces, pensemos, por ejemplo, en que el médico empieza a analizar el paciente y se fija en su peso, en la medida de presión, en la frecuencia cardíaca. Básicamente son tres datos. ¿Por qué tendría que ponerse a cargar semejante cantidad de datos como lo que aparece acá a la izquierda? Entonces, ¿cómo se resuelve desde el punto de vista del estándar que el estándar sea práctico para cada uno de esos puntos de vista? O sea, pensemos en el médico clínico y el médico clínico quiere solamente poner tres valores, tres, cuatro valores aquí. Acá podemos ver este concepto de historia clínica que está centrado en el paciente y los diferentes puntos de vista que pueden requerir diferentes valores diferentes de cada uno de esos arquetipos que vimos. Trabajadores sociales, cuidados ya en la tercera edad, hospitales locales, hospitales grandes que normalmente tienen medidas mucho más complejas,
eh, salas de enfermería, cuidados en la casa, en el hogar, laboratorio de patología, imágenes, etcétera. O sea, investigación, como dijimos anteriormente. Diferentes puntos de vista respecto de los datos del paciente. Cómo se conjugan para que cada uno pueda tener su propia interfaz computacional práctica para acceder tanto para lectura como para escritura de los datos. Para eso se crea un tercer aspecto, o sea, además del modelo de referencia, además del modelo de arquetipos, lo que se denominan templates o plantillas. La plantilla lo que hace es ocultar aquellos datos, aquellos aspectos que no son relevantes para el usuario actual. O sea, pensemos en un médico clínico de adultos que en su examen básico del paciente le interesa el valor de la medida corporal, del peso corporal, perdón, el valor de la presión sistólica y diastólica, y como siempre lo mide con la misma unidad, no se preocupa por escribir también la unidad de medida, la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, lo que hace la plantilla es, lo que permiten las plantillas es que uno puede diseñar una plantilla particular para un médico cuyo examen general está formado por estos valores, entonces filtra estos datos y se los presenta a esos datos solos al médico, de tal manera que se desentienda del resto de datos que no le interesan. De esta manera, el modelo completo del estándar OpenHR está formado por el modelo de referencia en su base, el modelo de arquetipos con los diferentes arquetipos que están conformados en base al modelo de referencia. Eso es un modelo estándar universalizado, o sea, el estándar está compuesto por por estas dos capas, en definitiva. En cambio, los templates o plantillas, el estándar lo deja liberado para que cada usuario lo pueda conformar, amoldar a sus necesidades. Puede haber un template para el médico clínico en particular que atienda en un consultorio, como templates diferentes para hospitales pequeños, hospitales grandes u otros para instituciones de investigación, por ejemplo. Entonces el template se amolda, permite amoldar los datos de el estándar conformado por las dos capas de abajo para las necesidades propias. Y esto que aparece a la vuelta acá, que denominado servicios, en realidad se refiere al software que permite administrar y trabajar, generar pantallas, transferir datos, etcétera, etcétera, con el estándar. Finalmente, ¿cómo es la interoperabilidad con OpenEHR? O sea, cómo dos o más sistemas se pueden comunicar entre sí transfiriéndose información. Básicamente, el estándar requiere que tengan el mismo modelo de referencia y que cuando se transfieran datos, los datos se transfieren dentro de su respectivo arquetipo. O sea, de un sistema 1, como este de la izquierda, a un sistema 2, como el de la derecha, no transfiero unidades aisladas como valores, unidades, nombres de un paciente o
o de un médico solamente de manera aislada, como sería con el modelo de referencia, sino que los transferimos dentro de cada arquetipo en el que fueron generados. Por lo tanto, ambos tienen que tener los mismos arquetipos. O sea, en definitiva, lo que tienen que cumplir son los dos sistemas para interoperar, son ambas capas del estándar. La capa de referencia, el modelo de referencia y el modelo de arquetipos. ¿Tienen que tener el mismo template? No, no necesitan haber tenido los mismos templates. ¿Qué pasa si el sistema 1, perdón, el de la izquierda, era el sistema de ese médico clínico a quien solamente le interesaba en el arquetipo cargar la presión sistólica y la presión diastólica y no cargaba si estaba en reposo, no estaba en reposo, no carga el instrumento con el cual fue medido? ¿Qué va a pasar cuando transfiera del sistema 1 al sistema 2, que es, por ejemplo, el sistema de una clínica o del hospital? Bueno, simplemente va a pasar de que se va a transferir el arquetipo con los datos completos que tenga y el resto de los datos estarán vacíos. O sea, cuando uno carga con un template datos, hay diferentes tipos de datos. Pongamos, por ejemplo, nuevamente el arquetipo de presión. El médico carga la presión sistólica y la presión diastólica como valor ingresado. La unidad de medida va a estar cargada, va a estar vacía. Bueno, normalmente el médico no la va a cargar porque siempre usa la misma unidad de medida. Entonces eso en el arquetipo puede estar configurado previamente con la unidad de medida que usa siempre, de tal manera que no tenga que cargarlo cada vez. Sin embargo, puede haber otros datos, como por ejemplo el dato de descripción o el propio dato de con qué instrumento el médico mide, que esté vacío. En ese caso, ese dato se va a trasladar del sistema 1 al sistema 2 simplemente como un dato vacío. Esa es la manera en la que trabaja la interoperabilidad en OpenEHR. O sea, se transfieren los arquetipos con los datos que tiene conformados basados en el modelo de referencia. O sea, ambos sistemas para interoperar tienen que contener el modelo de referencia y el modelo de arquetipos para que pueda ser exitosa la transferencia de información. ¿Por qué? Porque si solamente enviara datos aislados como valores, unidades de medida, el segundo sistema no lo podría interpretar como que esos son datos de presión. En definitiva, el poner un valor de 14 milímetros de mercurio no indica necesariamente que se trate un valor de presión arterial, puede ser otra presión la medida. Entonces, quien le da contexto para poder ser interpretado a un determinado valor en el estándar OpenEHR es el modelo de arquetipos. Finalmente, acá tenemos algunas referencias de sitios donde se pueden obtener más información acerca del estándar, como publicaciones, especificaciones, etc. Aquí hay una wiki también. Y este artículo es quizás el artículo fundacional de OpenEHR y el que fue el director de la fundación de OpenEHR durante muchos años.